Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta emisión nueva de Escuela de Analistas Tributarios Comenta, y lo cual, antes que nada, quiero agradecer a Inacier, por la oportunidad que me brinda para participar en este proyecto, del cual estoy seguro que será todo un éxito. Les agradezco mucho, agradezco las buenas atenciones del maestro Juan Fernando y de la licenciada Paulina, que me han permitido pues, estar el día de hoy aquí con ustedes, iniciando pues esta serie de Escuela de Analistas Tributarios Comenta. Y si me permiten un segundo, les compartiré pantalla respecto al tema que el día de hoy compartiré con ustedes con mucho gusto. Permítanme. Por aquí estamos ya completos. Bien, pues el día de hoy tocaremos un tema muy interesante y sobre lo que pues está ocurriendo ahorita en este año 2020 derivado de la pandemia y de lo que el gobierno actual pues ha venido estableciendo en su política económica y sobre todo tributaria. Y comentaremos pues en estos minutos esta política fiscal para 2021. ¿Sí? Pues empecemos por definir qué es política fiscal. Y si ustedes me permiten, se los leeré textual. Definición de política fiscal es un conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica general. Los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público interno y externo. La política fiscal como acción del Estado en el campo de las finanzas públicas busca el equilibrio entre lo recaudado por los impuestos y otros conceptos y los gastos gubernamentales. Esto es lo que es la política fiscal. Lo que el gobierno recauda vía impuestos y la forma en cómo lo gasta. Esto es lo que cualquier gobierno en cualquier parte del mundo busca, ese equilibrio, decir, bueno, recibí 1,000,000,000 de pesos, ¿cómo voy a aplicar esos 1,000,000,000 de pesos sin que me haga falta y sin buscar endeudamiento? Saberlo aplicar de una manera correcta en los bienes y servicios que requiere el país. Eso es, eso es la política fiscal, el equilibrio entre lo que recibo y lo que gasto. Hay otro concepto también interesante, que es la definición de gasto fiscal. ¿Qué es un gasto fiscal? Bueno, el gasto fiscal se refiere a todo aquello que deja de percibir el Estado vía impuestos. Este concepto se refiere a los apoyos indirectos, generalmente autoaplicativos, otorgados a sectores de la economía o de contribuyentes mediante el sistema tributario. Así, los gastos fiscales no implican una erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos, sino que son beneficios que se le dan al contribuyente. Déjenme explicarlo de esta manera. Régimen de incorporación fiscal. El primer año no paga impuestos sobre la renta. Y pues eso es un gasto fiscal, eso que deja de percibir el Estado vía impuestos. Un estímulo fiscal que le da a un contribuyente para disminuir su pago de impuestos y deja de percibir ingresos el Estado vía impuestos, ese es un gasto fiscal. Para este año, en la Ley de Ingresos de la Federación aparece el término de las renuncias recaudatorias, que es este gasto fiscal. Voy a renunciar a esta recaudación, pero para que esto se convierta en un estímulo o en una forma
de motivar al empresario, al contribuyente. Aunque el término, si bien dice gasto, pues lo entendemos como que si fuera una erogación. Para efectos tributarios, el gasto fiscal es todo lo que deja de percibir el Estado vía impuestos. Eso es lo que significa. ¿Cuáles son los planes del nuevo gobierno que entró en 2018 y su proyecto de la Cuarta Transformación 2018-2024 en materia tributaria? Fueron siete criterios. El central, pues una seguridad, empezando por respeto al Estado de Derecho, un cumplimiento de la ley, libertad como centro de todo, educación y cultura como prioridad, una ejecución correcta de los recursos económicos y un combate a la corrupción, que ha sido su eje central de este gobierno. Entonces, estos son los 7 criterios con los que está la actual administración ejerciendo. Bien. Permítanme. Generalidades de política económica 2018-2024 del actual gobierno. Bueno, una política de gasto. Está buscando replantear la política del gasto público. Ya hemos visto cómo algunas dependencias las ha quitado, otras las ha recortado o las ha reubicado, con el fin, pues, de optimizar los recursos que tenga. Buscar un instrumento de desarrollo y crecimiento económico del país y reconocer que la corrupción y el dispendio son los problemas principales en el ejercicio del gasto público. Yo creo que no podemos estar ajenos a este término de corrupción. Desafortunadamente, en el sexenio pasado, pues ahí se agravó este problema de la corrupción y que pues obliga al Estado actual a replantear y atacar de fondo este tema de la corrupción, en el cual se comentaba que había por ahí pues, un desfase de 500,000 millones de pesos derivados de la corrupción y que era un problema que al atacarlo de manera frontal, la corrupción, pues era un dinero que se iba a ahorrar el Estado. La otra política económica de este gobierno en tema tributario, no aumentar impuestos ni crear nuevos. Lo que se busca es que haya una estabilidad en las empresas, en el contribuyente, que le permita certeza y seguridad en cuanto al tema de los impuestos. Si bien es cierto, ahora en 2021, pues ya se está planteando buscar una reforma fiscal pues que permita optimizar los ingresos y permita al contribuyente cumplir con sus obligaciones tributarias de la manera más correcta y oportuna, perdón, que les permita de una manera oportuna y correcta cumplir con sus obligaciones y sobre todo que le permita al Estado contar con esos ingresos. Esta política tributaria hasta lo que es 2021, pues no ha habido reformas trascendentales. Lo que sí es que a partir de septiembre consideramos que vendrá el tema ya serio de plantear la reforma fiscal para 2022, aunque de hecho ya se está trabajando en ella, pero hacia el público, hacia los medios, aún no hay una definición exacta de qué es lo que viene en ese tema central de reforma fiscal para 2022, que ya se está trabajando en ella. Interesantísimo el programa anticorrupción fiscal y financiera. Para esto, pues se tiene colaboración internacional con paraísos fiscales, perdón, que es donde recurre inmediatamente a aquel evasor fiscal o aquel que genera ingresos a través de la corrupción. Los controles bancarios, fíjense que este tema de los bancos, no sé si se han
dado cuenta ya los últimos meses, aperturar una cuenta de cheques de persona moral pasa una serie de filtros impresionantes, se checan las actas constitutivas de una manera minuciosa, comprobantes fiscales, identificaciones de los representantes, de los socios, verifican completamente todo. ¿Por qué? Porque, pues con la facilidad con la que se abría una cuenta bancaria, pues permitía que todo ese dinero que venía de la corrupción, venía de la evasión fiscal o venía de actividades ilícitas, pues entraba al sistema financiero mexicano de una manera muy fácil ahora sí, la facilidad para aperturar esas cuentas bancarias. Entonces, hoy, al día de hoy, los controles bancarios que se han establecido por parte del gobierno, pues creo que les están rindiendo frutos. Un ejemplo de ello, una empresa, una persona moral que está haciendo operaciones normales de depósitos de un promedio, un ejemplo, nada por ejemplificar, de 100 mensuales. De repente entran 500, entran 600, de inmediato se prende un foco rojo e inclusive eh, congelan la cuenta mientras explique el origen de ese recurso que se salió de los promedios que él venía manejando normalmente. La investigación y cancelación de empresas fantasmas, que cada día lo está haciendo muchísimo mejor la autoridad en ese sentido. Las auditorías inmobiliarias en Estados Unidos de políticos mexicanos, las compras de propiedades hacia allá, ley de conflicto de intereses en materia financiera, eliminación de programas de consolidación fiscal, que ya lo vimos, y la transparencia en declaraciones juradas y patrimoniales, la eliminación absoluta del secreto bancario, fiduciario y fiscal. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese candado del secreto bancario, fiduciario y fiscal, pues permitía esconder muchas operaciones ilícitas. Entonces, esto es el ataque frontal hacia la corrupción y la evasión. Ya en otras medidas económicas, pues se busca congelar el precio de la gasolina, en el que aplique nada más la inflación, cosa que no han logrado. Disminuir el IVA en la frontera del 16 al 8%, que eso ya está funcionando. El no aumento de los impuestos, ya lo hemos visto hasta ahorita, hasta 2021, ¿no? El mantener la autonomía del Banco de México, que es algo importantísimo, importantísimo, y mantener el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, el TEMEC que ahora que se renovó, pues es el TEMEC, y son dentro de las políticas que se están generando para esta administración 2018-2024. Y entrando al tema actual, al día de hoy, ¿qué está pasando en el tema económico y fiscal y qué es lo que viene en los siguientes meses? Bueno, la recuperación económica post pandemia ha sido una recuperación muy lenta y muy difícil. En algunos giros, como el restaurantero, que ha sido uno de los giros que más ha golpeado esta pandemia, pues se habla de que aproximadamente un 30% del sector restaurantero cerró, ya no abrió, no aguantó. Es el más representativo que porque tenemos a la vista este giro restaurantero, pero pues cuántos negocios pequeños y medianos hemos visto que no han aguantado estos cierres, estos famosos semáforos rojos, no han aguantado en tanto en lo económico, principalmente, y en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que se han visto obligados a cerrar sus negocios y por consecuencia, pues trae una pérdida de empleo, trae un menor poder adquisitivo de la gente. Al no tener empleo la gente, pues no trae dinero para gastar. Y si la gente no trae dinero para gastar, pues menos, para al menos comprar sus despensas, su renta, su luz, etcétera, pues menos trae para hacer el cumplimiento de pago de sus deudas, pagos a los créditos hipotecarios,
pagos a las tarjetas de crédito, etcétera. Pues eso es lo que se está generando ahorita. ¿Qué es lo que se está recomendando en esta época aunque no hemos salido al 100% de la pandemia, pero bueno, al menos ya vamos con más libertad en apertura de la actividad económica y pues para aguantar esto que se está viviendo, pues lo que se recomienda al empresario, principalmente al empresario, pues es que tiene que negociar con sus empleados la forma en que no pierda el empleo del trabajador y que le permita al empresario seguir pagándole. Los tiempos escalonados, eh, un día sí, un día no, venir unos trabajadores y otros y que todos al mismo tiempo puedan recibir un ingreso, no pierdan su seguridad social, como es el IMSS o sus aportaciones al Infonavit, que les permita esa negociación y que permita seguir operando a la empresa. También el mismo empresario negociar con el dueño del local donde él tiene su negocio, pues negociar el precio de la renta o pagar en parcialidades, etcétera. Todo lo que le permita mantener a flote su empresa. Es una época de negociación, es una época definitiva de negociaciones para poder salir de esta pandemia. Entendemos que el apoyo gubernamental no ha sido suficiente pues para apoyar a todas las empresas. Ha habido como el crédito a la palabra a los pequeños y medianos empresarios, pero no ha sido suficiente porque pues esos 25,000 pesos de apoyo pues prácticamente son para cubrirte la nómina de una quincena en muchos casos. Los apoyos que han dado algunos gobiernos estatales, pues tampoco ha sido suficiente, pero de alguna manera le permite, aunque sea, dar un pasito hacia adelante y seguir caminando. La situación ahorita en los negocios es difícil, muy difícil. Y el panorama fiscal, pues, post pandemia al que nos vamos a enfrentar, bueno, se habla de una mayor fiscalización una vez que pase la pandemia, pero bueno, eh, ya hay, ya hay programas de fiscalización intensos por parte del Servicio de Administración Tributaria y lo estamos viendo en el buzón tributario, cómo llegan día a día correos masivos o recordándote que debes alguna contribución o recordándote que está pendiente de, de cumplir una obligación, que ya está próxima a la fecha a cumplir una obligación tributaria, o te llegan avisos de que timbraste nóminas por tal cantidad, retuviste tanto de salarios y que nada más declaraste una cantidad, que pagues la diferencia o aclares. Entonces, la fiscalización ya está en aumento. No terminamos de pasar esta pandemia y la fiscalización tiende a incrementarse más y más en este 2021. Nos estamos enfrentando a la fiscalización digital a partir del CFDI 3.3, cuando fue presentado por ahí a finales de 2017 por parte del Servicio de Administración Tributaria. Ellos comentaban en esa ocasión que si el CFDI 3.3 les funcionaba como ellos tenían proyectado, que ya no iba a ser necesario que enviáramos la contabilidad electrónica como tenemos esa obligación, que ahorita lo comentaremos. ¿Por qué? Bueno, pues es que les está dando resultados, la verdad hay que reconocer que les está dando resultados este CFDI. El buzón tributario, que ya todos tenemos la obligación, todos los contribuyentes, de activar el buzón tributario, que es la vía de comunicación con la autoridad. Las compulsas electrónicas, todo esto derivado del CFDI. La contabilidad electrónica, si bien es cierto que un porcentaje mínimo es quien está cumpliendo con esta obligación, pues ya toda la información la tiene ahí el SAT. Las revisiones electrónicas, estas se van a estar incrementando este año, estarán llegando
Y ahí a tu buzón tributario hay que estarlo checando prácticamente diario, el buzón tributario, todos los contribuyentes, para ver qué novedad nos encontramos ahí, porque pues las revisiones electrónicas será un instrumento importantísimo de la autoridad como materia de auditoría y revisión fiscal hacia los contribuyentes. Amén de lo que ya sabemos, los costes de información con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con los notarios, etcétera, y que todo esto te genera las cartas de invitación. Y algo que veíamos un poquito lejos, la georreferenciación. El día de ayer, por ahí tuvimos una sorpresa nosotros que al entrar a la banca electrónica, a checar saldos y hacer algunas transferencias, pues ya nos pedía el banco que permitiéramos, que le permitiéramos la geolocalización de la cuenta, desde donde estábamos haciendo operaciones. Si no lo hacíamos, si no permitíamos ese acceso, no nos permitía accesar a la banca en línea. ¿Y esto por qué? Bueno, pues el SAT quiere saber de dónde se está moviendo el dinero, dónde estás, quién eres. Ya esa georreferenciación ya está de esta semana funcionando, ya te están ubicando. Están pidiéndote el celular en el SAT también para el momento de cuando te registras o haces algún trámite, para lo mismo, para ubicarte. Entonces, toda esta era fiscalizadora, pues ya estamos en la época digital y son todas las herramientas con las que ya cuenta el SAT y ya las está poniendo en funcionamiento. Las invitaciones, otro tema, las invitaciones que te llegan por parte del Servicio de Administración Tributaria. Bien, hubo una época en la que decían las cartas de invitación son como las llamadas a misa. Tú sabes si vas o no vas a contestar esa carta de invitación. Bueno, pues les comento. Todas las cartas de invitación que te lleguen, contéstalas, atiéndelas. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Si el SAT te dice, he detectado estas irregularidades, eh, paga o aclárame y te quedas callado, pues el SAT va a decir, oye, este no me contestó, este algo oculta, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se van a ir más a fondo. La recomendación es de que contestes todas las cartas de invitación que te lleguen. Bien, si bien es cierto que pudiera no tener su fundamento legal y la pudieras defender, bueno, si estás haciendo las cosas bien, estás haciendo las maneras de manera correcta todo, pues contéstalas, hombre, no tengas miedo. Va a ser más perjudicial, que no las contestes que contestarles, decirle a la autoridad, ah, sí, mira, aquí está y es por esto y por esto, o efectivamente tienes razón y me corrijo y te pago lo que te debo. Va a ser más sano que hagas todo esto. ¿Y esto qué le va a permitir a la autoridad? Pues una mayor recaudación. Una mayor recaudación le va a permitir esto a través de las cartas invitación. Y viéndolo de este lado como contribuyente, bueno, pues es que te va a permitir que te autocorrijas. Si estás haciendo algo mal, pues lo vas a, si no lo detectaron en tiempo, en su momento, y la autoridad lo detectó y te lo está diciendo, y tú estás convencido de que efectivamente hay algo que no es correcto, pues autocorrígete, paga. Hay que llevar la fiesta en paz ahorita en este tema tributario, ¿sí? Hay que hacerlo muy bien. Ten a la mano tus papeles de trabajo para que puedas verificar cualquier situación. La revisión electrónica, ¿qué es lo que te dice el SAT? Que es una revisión electrónica. Es en examinar conceptos o rubros específicos a través de medios electrónicos, desde la notificación hasta la conclusión, esto es, de que la autoridad, a través de los CFDI, de las declaraciones que tú presentaste, de información bancaria que ellos ya tienen, pues te puede detectar diferencias, te manda tu notificación de esa revisión electrónica
y todo va a ser vía electrónica, vía el buzón tributario. Te va a decir el SAT, oye, me debes ISR, retención, salarios, y te requiere información al respecto. Bien, tú vía buzón tributario le mandas lo que en tu opinión es lo que debes de informar a la autoridad, si efectivamente tú estás correcto o esas diferencias que te están detectando, efectivamente las debes. Desde que te notifican hasta que se concluya la auditoría, todo va a ser buzón tributario. ¿Y esto qué le va a permitir a la autoridad? Pues llegar a una mayor cantidad de contribuyentes y por lo tanto le va a permitir una mayor recaudación. Entonces, esto es a lo que nos estamos enfrentando ya en 2021. Bueno, si ya estamos ante el escenario de que viene la carga fuerte por parte de la autoridad con las revisiones o las auditorías electrónicas, pues ¿cómo debemos estar preparados nosotros los contribuyentes? Bueno, pues tienes que estar con todos tus contratos de trabajo, con todo lo relacionado con altas, bajas, sin tus CFE y nóminas, que es un punto que lo trae muy, muy bien vigilado la autoridad, sobre todo por el tema de los asimilados a salarios y esas factureras que utilizan esos esquemas a través de nóminas y asimilados a salarios. Es un renglón que lo trae muy bien vigilado la autoridad y estamos todos bajo la misma lupa. Tus inventarios, que es un tema que pues se ha dejado de atender de la manera como debe de ser, llevar tus inventarios de manera correcta. Sobre todo tu inventario al final del ejercicio al cual estás obligado, tu inventario al 31 de diciembre, que es un talón de Aquiles que hay que reforzarlo más. El problema corporativo, tus actas constitutivas, tus asambleas ordinarias, tus contratos de arrendamiento, entre otros, etcétera. Bueno, ten en orden esto. Mira, libro de actas, libro de accionistas, de registro de accionistas, son dos libros importantísimos que la autoridad te requiere en primera instancia cuando hay una revisión. Y son libros que si tú haces una revisión entre un grupo de empresas, te vas a dar cuenta que no llevan ni siquiera la anual, la que estás obligado a hacer dentro de los primeros 4 meses al cierre del ejercicio, que generalmente se hace la Asamblea General Ordinaria en el mes de abril, pues la mayoría no lo tiene. Entonces, este aspecto corporativo, todo lo que es relacionado con tus actas constitutivas, tus asambleas ordinarias principalmente, pues que lo tengas al día. Y en esas checadas que tú de actas constitutivas, te puedes llevar la sorpresa que el objeto social que dice el acta constitutiva con el que está operando la empresa muchas veces no coinciden. Por decirte un ejemplo extremo, el objeto social es constructora y se está dedicando a la compra y venta de calzado. Estás totalmente, pues, cometiendo ahí algo, haciendo algo que no es correcto. Entonces tienes que revisar tus actas constitutivas y estar preparado con todo esto para efectos de una revisión. El ataque frontal, y perdón la palabra, es una guerra la que trae la autoridad fiscal y la Procuraduría Fiscal de la Federación contra el tema de la compra y venta de facturas. Inicialmente, en años anteriores, pues se iban contra el facturero, contra la industria facturera, contra el que vendía la factura. Posteriormente hubo reformas al código y se van también ya contra el que compra y contra el que vende. ¿Por qué? Porque pues ya es una asociación delictuosa la que se está haciendo ahí en el sentido de defraudar al fisco. Y compro y veo al que compra y al que vende igual. Y están atacándolo en este sentido, bueno, que no haya operaciones simuladas. Vámonos a la materialidad de lo que está sucediendo. Va contra esas empresas fantasmas que venden operaciones simuladas.
Se habla mucho del término de facturas falsas. No, la factura no es falsa, la factura es real, cumple con todos los requisitos que te marca el código fiscal y las reglas misceláneas. Es una factura real. Lo que es simulado es el concepto por el cual están emitiendo ese PDI. Es una operación simulada. No hay facturas falsas, las facturas son reales y cumplen con todos los requisitos. El producto o servicio que están vendiendo es el que sí es falso. Es una operación simulada. Y es lo que les comentaba, EFOS y EDOS son aquellas empresas que facturan operaciones simuladas, es el que vende. El EDO es la empresa que deduce una operación simulada, que es el que compra. Y es contra los que va la autoridad. Y la verdad que me da gusto porque hemos encontrado en el gremio de contadores públicos y abogados fiscalistas pues una competencia desleal con esta gente que muchas veces ni contadores ni abogados son vivales que vieron una oportunidad de negocio en este nicho de la compra y venta de facturas. ¿Y qué está haciendo la autoridad? Bueno, pues implementó esto que se llama ECO, la Estrategia Integral para Combatir Operaciones Simuladas o actos tendientes a defraudar al fisco federal. Entonces, este ECO es el guerrero que va contra el EFO y el EDO. Y pues que esa guerra frontal está en todo su apogeo en estos momentos, ¿eh? Entonces, pues hay que asesorar, hay que convencer al contribuyente que la compra de facturas para disminuir la carga fiscal no es la solución. Hay que buscar soluciones que estén dentro del marco legal que le permitan al contribuyente optimizar ese pago de impuestos. Y no esta vía. Esta vía, la verdad, ya ni debería de existir y qué bueno que la autoridad está atacando de forma seria y profesional este problema. Bueno, ante todo esto, ¿habrá problemas en lo fiscal por lo contable? Pues sí, fíjate que sí vamos a tener problemas si no hacer las cosas de manera adecuada. En el artículo 27 del impuesto a la renta, para efectos de las deducciones, hay una fracción que te dice que deben de estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. Hay muchas operaciones que no las registran en contabilidad como debe de ser. O hay efectos fiscales que se convierten en una deducción y no lo registras en tu contabilidad. Entonces, sí va a haber problema de lo fiscal con lo contable. Tienes que amarrarlo muy bien. Fíjense, afirma Javier Cocina, que es un pensamiento de 1993 que dice que en la medida que las prácticas de contabilidad fiscal se han alejado de los principios de contabilidad, ha disminuido la calidad de la información financiera. El exceso de cargas fiscales establece una mayor demanda de servicios fiscales de los contadores que servicios relacionados con la elaboración de una buena contabilidad. Y tiene razón, y es muy aplicable al día de hoy. ¿Cuántas contabilidades hay, sobre todo en el caso de personas físicas, que llevan la contabilidad en base al estado de cuenta? Y la llevan nada más para efectos fiscales. La llevan nada más para efectos fiscales. No la llevan, perdón, no la llevan una contabilidad financiera y fiscal como debe de ser. No. La contabilidad es financiera 100% y de ahí nace la obligación fiscal. De tu contabilidad es donde vas a sacar los datos para cumplir con tus obligaciones fiscales. Si no llevas una contabilidad ordenada, bien hecha, de acuerdo a las normas de información financiera, pues los impuestos que tú determines ahí, te aseguro que no van a estar bien determinados, porque no hay una buena contabilidad.
¿sí? Por ahí hubo una reforma en el 2018, también en relación a lo que ya se convierte hoy en un delito fiscal, en registrar tus gastos inexistentes, que son, pues, lo que haces en base a la compra de facturas por apuraciones simuladas, ¿sí? Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado en evitar ya y decirle al contribuyente que esa práctica de compra de facturas no es correcta, llevar una contabilidad de acuerdo a las normas de información financiera y esos registros contables hacerlos de la forma correcta y oportuna. Bueno, los procesos de la Administración General de Auditoría Fiscal. Déjenme decirles que los programas y las plataformas que utiliza el Servicio de Administración Tributaria son ejemplo a nivel Latinoamérica en cuanto a los controles y procesos que se están llevando ahí. Y ya lo estamos viendo nosotros. Esto, la fiscalización electrónica, conforme avance el tiempo, estará incrementándose y dándole muy buenos resultados al Servicio de Administración Tributaria. ¿Cuál es la recomendación? Hombre, revisa tus contabilidades, autocorrígete. No esperes a que te llegue una carta de invitación, no esperes a que te llegue una auditoría, una revisión electrónica, ¿no? La programación de auditorías, ¿cómo va a ser esa programación de auditorías por parte de la autoridad? Bien, pues esto lo publica la misma autoridad, ¿eh? No es algo que lo esté haciendo a escondidas o que no sepa el contribuyente. Ya te está diciendo qué parámetros está tomando la autoridad para programar esas auditorías. Bueno, ingresos omitidos superiores a las ventas, pagos de clientes y otros productos. Fíjate, han llegado cartas de invitación en las que te dicen, oye, tú me presentaste una declaración en cero, siendo, en el mes de febrero me presentaste tu declaración con ingresos cero, siendo que tú facturaste tanto. ¿Por qué? Porque ya tienen ellos ahí el dato del CFDI que tú emitiste. Entonces, ¿por qué me declaras en cero si emitiste CFDI? Entonces, tienen ya ahí todos los elementos ellos para poderte detectar. Entre los datos que ellos tomarán, pues son ingresos omitidos, costo de venta superior a las ventas. No puede haber un costo de venta superior a la venta. Si el costo de venta se determina en base a las ventas, suena ilógico, ¿no? Bueno, razonabilidad en el pago de intereses por préstamos, montos altos en cuentas de funcionarios y empleados, razonabilidad de tus activos dependiendo de la actividad que tienes, cuentas de retenciones frente a pagos realizados, relación de ventas frente a gastos de comisiones bancarias, etcétera. Todo estos son parámetros que está tomando la autoridad para hacerte una auditoría. ¿Qué hay que hacer nosotros como contadores? Ya les contaba hace un momento. Bueno, cruza tu información, haz unos papeles de trabajo bonitos que te permitan un control de todo lo que está sucediendo en la empresa. Haz tus pruebas globales de tu contabilidad contra nómina, tu relación de CFDI con tus operaciones, de depuraciones de saldos, tus actas de asamblea ordinaria y extraordinaria, tus libros de actas y accionistas que te comentaba hace un momento, capitalizar las utilidades en aportaciones para futuros aumentos de capital. Fíjate que esas cuentas de aportaciones para futuros aumentos de capital, honestamente, en términos generales, ya ni debería de existir. No debería de existir esa cuenta. Y siguen utilizándola muchos contadores ahí, estarlas mandando. ¿Qué es lo que te refleja muchas veces ahí? Pues fue el regreso de una compra de factura que existe y te devolvieron el dinero por otra vía y lo vuelves a meter al negocio para capitalizarlo. O es una venta oculta.
que la metes al negocio para hacer tu pago a proveedores y gastos de operación. Esas cuentas, la verdad, que son las de llamar la atención. En primer lugar, pues ese tipo de operaciones no deben de existir. Y en segundo, pues no esté reflejando ahí en esas cuentas de aportaciones para futuros aumentos de capital. Los saldos en rojo, y pues bueno, ya ni para qué te digo, a ti como contador, el saldos en rojo, la verdad que ese, salvo que un cliente te hubiera pagado doble una factura, pues no lo vas a reflejar ahí un saldo en rojo en cliente, lo vas a reflejar en otro lado, ¿no? Para que no te esté arrojando saldos en rojo. Bueno, todo esto que aquí se los dejo en el material, ¿qué es lo que es? Hay que estar haciendo para tener mucho cuidado en lo que hacemos. Bien, el otro tema, los focos rojos. Declaraciones en ceros. La autoridad no le gustan las declaraciones en ceros y te dice, si tuviste ingresos, decláramelos. Si ya no estás en operaciones, entonces, pues presenta suspensión de actividades. Ponte al corriente y cumple con lo que te digo en la regla miscelánea para la suspensión de actividades y ponte en suspensión de actividades. Pero, pues si me estás declarando en ceros, pues me estás llamando la atención. Las declaraciones, cantidades inferiores a lo reportado. Si tú eres persona moral y este mes de febrero, perdón, emitiste CFDI por 500,000 pesos y luego en la declaración para el pago provisional dices que fueron 300 para efectos de disminuir el pago a pagar en el provisional, pues la autoridad te va a decir, oye, espérame, me estás declarando menos, ¿sí? Algo que no me gusta aquí en ellos que digan los ingresos declarados menores a los depósitos reportados. Ahí es algo que afortunadamente se peleó mucho, ya se logró que no te estén tomando como ingreso todo lo que entra al banco. O puede ser un préstamo, o puede ser una aportación, pero no todo es que haya sido un pago de cliente, no lo pueden amarrar de esa manera. Bien, todo esto que les dejo aquí, pues son focos rojos en los cuales la autoridad estará checando para efectos de hacer una buena revisión y detectarte qué estás haciendo mal. ¿Cuál es el problema más serio al que nos estamos enfrentando ahorita si no haces bien las cosas? Cancelación del certificado de sello digital. Y una razón bien sencilla. Estás declarando en ceros, algo no estás haciendo bien. Tienes DIOT no presentadas o las traes en ceros, también algo estás haciendo mal. No presentar la declaración anual, aparte de que ya se convierte en un delito fiscal, pues también. Y esto, pues la autoridad al cancelarte, imagínate ahorita en esta época de pandemia, te cancelan los sellos digitales y no puedes facturar, no puedes vender. Entonces hay que tomarlo con seriedad, todo esto que está pasando actualmente y buscar cumplir de la manera más correcta posible todo esto en materia tributaria, porque el problema de la cancelación de los sellos digitales, pues es el problema que lo estamos viviendo día a día. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tomar en cuenta lo siguiente, llevar tus contabilidades ordenadas el día, presentar tus declaraciones de manera correcta y oportuna, no le tengas miedo a la planeación fiscal. La planeación fiscal sigue siendo una herramienta útil para optimizar el pago de los impuestos del contribuyente. No es que la autoridad vaya contra la planeación fiscal. Tenemos los esquemas reportables. Si tú estás convencido de la planeación fiscal que le estás ofreciendo a un contribuyente y crees que entra de esos esquemas reportables, pues sin ningún miedo y con toda seguridad de la autoridad, mira, esta es la planeación que tengo, revísala y si te la regresa y te la autoriza, pues ¿qué más quieres? Ya traes un escudo tremendo en el cual estás protegiendo al auditor porque la autoridad
ya revisó ese esquema de planeación fiscal y estuvo de acuerdo, es correcto. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Las nuevas figuras de fiscalización de la autoridad, bueno, se van a ir sobre la razón de negocios, sobre las operaciones inexistentes, sobre la compra-venta de facturas, esos esquemas reportables que los va a estar checando y que todo esto pues te va a generar revisiones electrónicas. La razón de negocio es algo que se perdió desde hace muchísimo tiempo. Tenemos que estudiar de manera muy detallada qué es la razón de negocio para efectos de identificar las operaciones que está haciendo tu empresa. Realmente va en relación con lo que es mi empresa, esta operación que hice tiene razón de negocio. Y nada más te subrayo una de todas las que te comenta la autoridad. Una razón de negocio se justifica con motivo de la retroalimentación efectuada por los clientes o proveedores de la empresa y para esto deberás adjuntar la documentación que directa o indirectamente demuestra dicha situación. Si tú hiciste una operación que justifica la razón de negocio, pues, y tienes toda la documentación comprobatoria, no debes de tener ningún problema. Lo tienes que hacer. La recomendación: ten evidencia material de todas las operaciones, sobre todo en deducciones que hagas en tu empresa. Toda la justificación de por qué se hizo eso. Y esto nos lleva a la materialidad. ¿Por qué? Bueno, es, tienes una deducción por una asesoría en cuestiones tecnológicas y esa factura ampara esa asesoría por 300,000 pesos y tu negocio es un negocio que vende 2 millones al año, pues le ves razón de negocio, le ves materialidad ahí, pues se vuelve muy difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces, pues tienes que mantenerlo bien amparado y te están aplicando cuestionarios para efectos de saber esta materialidad de las operaciones. En el caso de bienes tangibles, oye, ¿dónde almacenaste la mercancía? Oye, ¿quién te vendió? ¿Lo tienes bien identificado? Dime dónde lo recogiste y dónde lo guardaste. Que en ocasiones hay la queja de que parece exagerada toda la información que te pide la autoridad. Y sí, hay renglores que sí, efectivamente, pues exageran, ¿no? Pero bueno, si son operaciones reales, pues claro que vas a tener tú cómo demostrar. Y bien, prácticamente ya para terminar, el SAT digital, sabemos que ya tiene toda la información y que tú como contribuyente, pues debes de hacer las cosas oportunamente y de buena forma. El ABC del SAT, aumentar la eficiencia, bajar la ilusión y evasión fiscal y combatir la corrupción. A eso va, a eso va. Entonces tienes que estar preparado tú como contribuyente para cuidarte de todo esto. Aumentar la eficiencia recaudatoria, recaudar de manera más eficiente en el marco de la legislación actual. Bajar la evasión y ilusión fiscal y combatir la corrupción. Estos, esas tres áreas, este es ABC, es sobre el que está trabajando fuertemente la autoridad. Y se va a ir sobre el principio de operaciones fiscales, que haya materialidad, que efectivamente se haya hecho la operación, que tenga razón de negocios esa operación y que se maneje un precio razonable. Son los principios de las operaciones fiscales. ¿Cuál es tu ciclo de contribuyente? Bueno, te tienes que inscribir, ya no puedes estar al margen de la ley. Tienes que comprobar todas tus operaciones, tienes que llevar tu contabilidad en medios electrónicos, presentar tus declaraciones en tiempo y forma, estar atento a tu buzón tributario y en las auditorías electrónicas, pues estar checando precisamente el buzón tributario, qué es lo que está sucediendo y cómo te trae la autoridad en su enfoque. ¿Qué es lo que se está proponiendo ahorita para 2021 y que se está escuchando muchísimo? Y que hablan de la justicia en el pago de los impuestos. Quitarle al rico para darle al pobre, ¿eso será justicia en el pago de los impuestos? ¿No? Te los dejo a su reflexión.
¿Puede ser el impuesto al consumo la solución recaudatoria? Ya en muchos países, sobre todo de la Unión Europea, pues están yendo al impuesto al consumo, al IVA. Todos pagamos IVA, desde el niño más pequeño que pide, que ya puede comprar cosas, que va y compra sus juguetes, que le dieron dinero en su cumpleaños y va y compra sus juguetes, él ya está pagando IVA ahí. Todos pagamos impuesto al consumo. ¿Esa será la solución? Algo que ya comentó el presidente de la República en días pasados, darles facilidades a los pequeños contribuyentes. Volveremos a la cuota fija como aquello de los pequeños contribuyentes o de los causantes menores que hubo en una época en el cual la facilidad que tienen ellos que de acuerdo a su giro les daban una cuota fija y cada bimestre iban y pagaban a las oficinas del gobierno estatal. Era una facilidad tremenda y que había recaudación. ¿Será volver a ese tema de las cuotas fijas por lo que comentó el presidente de la República en días pasados? Bueno, no lo sabemos, esperemos. Ahora, esto que viene de reforma fiscal, que pues bueno, se aclarará después de las elecciones y con la nueva legislación que estará por ahí en septiembre, con la nueva Cámara de Diputados ya renovada. Ahí veremos qué es lo que viene. Pero bueno, esto es lo que quise compartir con ustedes en política fiscal para 2021. Espero sea de su ayuda, que pues tomen en cuenta todo esto que se comentó aquí y pues a cuidarnos y a cuidar a los contribuyentes en todos los sentidos. Muchas gracias.